En un restaurante de alto nivel junto al mar, un comentario arrogante sobre la pronunciación de un vino francés desató una tensión silenciosa frente a invitados extranjeros. La respuesta de la camarera, tranquila, técnica e inesperadamente fluida en otro idioma, dio un vuelco a la velada y cambió la dinámica en la mesa. Lo que parecía un simple momento embarazoso abrió las puertas a encuentros, invitaciones y oportunidades que jamás habrían figurado en el guión de alguien tras un delantal. Y lo que comenzó como una humillación pública se transformó en algo que ninguno de los dos había previsto. Antes de escuchar esta increíble historia, no olvides suscribirte al canal para escuchar más historias como esta. El comedor del Paradiso Mare resplandecía bajo lámparas de cristal que parecían rivalizar con el mar brillante que se extendía más allá de los amplios ventanales. En la terraza exterior, las mesas más codiciadas ofrecían una vista privilegiada del atardecer anaranjado que comenzaba a pintar el horizonte costero. Era uno de esos establecimientos donde cada detalle había sido cuidadosamente considerado para justificar los precios exorbitantes, desde los arreglos de orquídeas hasta las copas de cristal importadas que tintineaban delicadamente con cada brindis. Elena se ajustó discretamente el uniforme mientras sostenía una bandeja de aperitivos. A sus 26 años, dividía su tiempo entre estudiar gastronomía y trabajar como camarera en el restaurante más prestigioso de la región. El trabajo no era solo una forma de pagar sus estudios, sino un laboratorio práctico donde absorbía cada detalle del mundo culinario que tanto amaba. Mesa 12. «Fap», susurró Marco el maître al pasar junto a ella. «Importante hombre de negocios con invitados extranjeros». «Esté impecable», Elena asintió. Conocía el protocolo al dedillo. Paradiso Mare atraía a una clientela selecta. Ejecutivos, políticos, celebridades, todos dispuestos a pagar pequeñas fortunas por una experiencia gastronómica memorable. El nerviosismo inicial de los primeros meses de trabajo ya había dado paso a una serena confianza. Se sabía la carta de vinos de memoria, estudiaba enología en su tiempo libre y ya había realizado 2 cursos de maridaje por su cuenta. En la mesa número 12, Raphaël Allianz se ajustaba discretamente su reloj de oro, mientras conversaba en inglés fluido con 3 empresarios europeos. A sus 38 años, era propietario de una de las cadenas hoteleras más grandes del país, con propiedades repartidas a lo largo de la costa y en las principales ciudades. Su éxito precoz y su considerable fortuna le habían infundido una confianza que a menudo rayaba en la arrogancia. «Tienes que probar el menú degustación», comentó Rafael en inglés, hojeándolo sin siquiera leerlo. Conocía la carta y, lo más importante, sabía exactamente cómo impresionar a los visitantes extranjeros. «Y elegiré un vino que te sorprenderá». Elena se acercó con la postura perfecta que había aprendido en las clases de etiqueta. «Buenas noches, caballeros. Soy Elena y estaré a su servicio esta noche». Ya decidieron qué beberán para empezar. Rafael ni siquiera la miró cuando respondió. «Tráiganos un Chateau Margaux de 2015, por favor». Elena notó de inmediato la elección inapropiada. Un vino tinto con cuerpo y potente para acompañar lo que, según el menú especial del día, sería predominantemente marisco. No era un maridaje que hiciera justicia, ni al vino ni a la comida. Pero ¿quién era ella para cuestionarlo? «Excelente elección, señor». «Se la traigo enseguida», respondió con profesionalidad. Mientras se alejaba, escuchó claramente a Rafael comentar en portugués, suponiendo que los extranjeros no lo entenderían. «Apuesto a que ni siquiera sabe pronunciar el nombre del vino que acabo de pedir». Los invitados sonrieron cortésmente, sin comprender el comentario, pero la arrogancia en sus palabras era evidente incluso en otro idioma. Elena se detuvo, respiró hondo y decidió en un instante que no lo dejaría pasar. Regresó a la mesa, manteniendo la compostura. «Disculpe, señor», dijo en portugués, «pero me gustaría sugerir una alternativa que podría armonizar mejor con el menú de hoy. El Chateau Margaux es magnífico, pero su cuerpo y sus taninos podrían eclipsar los delicados sabores del marisco, especialidad de la casa. Y luego, para sorpresa de todos los presentes, añadió en un francés impecable, «Je vous recommande plutôt un Chablis Grand Cru ou un Sancerre,
avec sa minéralité et sa fraîcheur qui complémenteront parfaitement les fruits de mer. Le château Margaux est merveilleux, mais il serait mieux apprécié avec un plat de viande rouge. Toda la sala pareció contener la respiración. Los empresarios extranjeros, que claramente entendían francés, arquearon las cejas con asombro. Rafael, que había mantenido una expresión desdeñosa, ahora parecía desconcertado, casi ahogándose con el agua que bebía. ¿Hablas francés?, preguntó con la voz delatando su asombro. Sí, señor, respondió Elena con una amable sonrisa. Estudié 2 años en una escuela de hostelería en Burdeos. ¿Le gustaría que le sugiriera un excelente vino espumoso brasileño elaborado según el método tradicional para comenzar la comida? Tenemos productores brasileños que han ganado medallas internacionales. El silencio que siguió fue casi audible. Rafael miró a Elena como si la viera por primera vez. Los clientes de las mesas cercanas intentaron disimular su interés por la escena, pero era evidente que un pequeño drama se desarrollaba ante sus ojos. Uno de los invitados extranjeros intervino en francés. Mademoiselle tiene toda la razón. Me encantaría probar su sugerencia de vino blanco. Y ese vino espumoso nacional sería sin duda una interesante sorpresa. Rafael parecía dividido entre la vergüenza y la necesidad de mantener el control de la situación. Finalmente, con forzada dignidad, asintió. Sí, por supuesto. Seguiremos la recomendación del especialista. Elena sonrió discretamente. Excelente elección, caballeros. Traeré el vino espumoso enseguida, y el chablis estará a la temperatura perfecta para cuando lleguen los primeros platos. Mientras se alejaba, sintió las miradas siguiéndola. Marco, el maître, la miró con preocupación. Ningún empleado se arriesgaría a molestar a un cliente como Rafael Allianz, por muy seguro que estuviera. En la cava climatizada del restaurante, Helena seleccionó el vino espumoso nacional premiado y un Chablis Grand Cru, que sabía que era excepcional. Le temblaban ligeramente las manos, no de miedo, sino de la adrenalina del momento. Sabía que este pequeño acto de rebeldía podía costarle el puesto, pero también sentía una satisfacción indescriptible por haber defendido su dignidad y sus conocimientos. ¿Qué ha pasado ahí?, preguntó Olivia, otra empleada que entró en la bodega. En la mesa de Allianz están hablando de vino y francés. Solo una sugerencia de maridaje, respondió Elena sencillamente, mientras colocaba cuidadosamente las botellas en la bandeja. Ten cuidado, Helena. Ese tipo tiene mucha influencia. Una llamada suya y podrías acabar despedida. Elena sonrió con más seguridad de la que realmente sentía. Si me despiden por saber hacer mi trabajo, entonces quizá este no sea el lugar para mí. Cuando regresó a la mesa con el vino espumoso brasileño en una reluciente cubitera, Rafael la observó con una expresión distinta, una mezcla de curiosidad y algo parecido a un respeto a regañadientes. Los invitados extranjeros parecían encantados ante la idea de probar un producto de calidad. Elena sirvió el vino espumoso con la técnica impecable que había practicado cientos de veces, explicando en inglés y francés las características de la bebida, la finura de las burbujas, las notas cítricas y de fruta blanca, el método tradicional de fermentación en botella. A tu salud. Brindó uno de los invitados levantando su copa hacia ella. Rafael también alzó su copa, y sus ojos se encontraron con los de Elena por un instante que pareció eterno. Había algo en esa mirada, un reconocimiento tal vez, un respeto que no había existido minutos antes. La velada transcurrió sin incidentes. Elena sirvió cada plato y vino con precisión y maestría, respondiendo a las preguntas de los invitados extranjeros sobre la gastronomía y los vinos brasileños. Rafael, por su parte, permaneció más callado, observando atentamente cada interacción. Al finalizar la comida, los invitados extranjeros no escatimaron elogios para la experiencia. Uno de ellos incluso se tomó la molestia de agradecer personalmente a Elena por el servicio didáctico y delicioso. Rafael pagó la cuenta sin decir nada, dejando una propina mucho mayor de lo habitual. Cuando Elena recogió los últimos platos de la mesa, él finalmente se dirigió a ella directamente, en voz baja para que solo ella pudiera oírlo. Pido disculpas por mi comentario inicial, fue inapropiado.
Elena asintió levemente, manteniendo su profesionalismo. Gracias, señor. Espero que haya disfrutado de la experiencia. Eso fue revelador. Respondió con una mirada que sugería que hablaba de mucho más que solo la comida. Buenas noches, Elena. Observó cómo el grupo se alejaba hacia la salida, presintiendo que algo había cambiado esa noche. No sabía qué, pero mientras recogía los vasos vacíos, estaba segura de que Rafael Allianz no la olvidaría fácilmente. Y ella, por alguna razón que aún no entendía del todo, también sabía que este no sería su último encuentro. Habían transcurrido 3 días desde el incidente en Paradiso Mare. Elena seguía trabajando como de costumbre, aunque la historia de la camarera que había respondido en francés a uno de los empresarios más influyentes del país ya se había extendido entre los empleados del restaurante. Algunos admiraban su valentía, otros la consideraban temeraria por arriesgar su trabajo. «Qué suerte que no se quejara con la gerencia», comentó Marco mientras arreglaban las mesas para la cena. «Por cierto, dejó una propina generosa. Creo que lo impresionaste». Elena se encogió de hombros intentando parecer indiferente, pero la verdad era que no podía dejar de pensar en lo sucedido. Había algo en la mirada de Rafael al final de la noche que la intrigó. No era solo vergüenza o arrepentimiento, sino un interés genuino que no esperaba. «No fue nada grave. Solo estaba haciendo mi trabajo», respondió, colocando meticulosamente sus cubiertos sobre el impecable mantel blanco. El restaurante apenas comenzaba a recibir a sus primeros clientes de la noche cuando Olivia se acercó apresuradamente. «Elena, alguien pregunta específicamente por ti en recepción». Elena frunció el ceño. «¿Quién?» «Adivina qué. Rafael Allianz. Y está solo». El corazón de Elena se aceleró involuntariamente. Su primera reacción fue de preocupación. ¿Habría venido a quejarse formalmente? Pero entonces recordó la propina, la disculpa discreta. Respiró hondo y se dirigió a recepción. Rafael esperaba de pie, ataviado con un impecable traje azul marino. Sin los invitados extranjeros, sin la necesidad de impresionar, su aspecto era distinto, menos imponente quizá, pero aún así se reconocía al instante como alguien acostumbrado al poder. «Buenas noches», la saludó al verla. «Espero no causarle ninguna molestia». «Buenas noches, señor Allianz. ¿En qué puedo ayudarle?» Elena mantuvo un tono profesional, intentando ignorar las miradas curiosas de sus colegas. «Me gustaría cenar, y si es posible, que usted me atienda». Había una dulzura en su voz que no había notado en su primer encuentro. «Si no va en contra de las normas del establecimiento, por supuesto». Elena asintió. «Puedo acomodarte, no hay problema». «Mesa para uno, por favor». Lo condujo a una mesa discreta con vistas al mar, iluminado ahora solo por la luz de la luna y las luces de los barcos que navegaban a lo lejos. La noche era clara y estrellada, con una suave brisa que entraba por las ventanas abiertas. «¿Algo de beber?», preguntó Elena entregándole el menú. Rafael cerró la carta sin abrirla. «En realidad me gustaría que me sugirieras algo. ¿Un vino de la zona, tal vez? Tengo curiosidad por el que mencionaste el otro día». Elena dudó un instante, sorprendida por la petición. «Tenemos un excelente Chardonnay de Serra Gaucha, con notas minerales y buena acidez. O, si prefiere algo más estructurado, un Merlot de Vale dos Viñedos que ganó una medalla de oro en el último concurso internacional». «Un Chardonnay suena perfecto para empezar», respondió. «¿Y para cenar?» «También estoy abierto a sugerencias». Algo en la situación le parecía irreal a Elena. El hombre que la había menospreciado días antes, ahora le pedía recomendaciones con genuino interés. Decidió aprovechar la oportunidad para demostrar sus conocimientos. El chef preparó un carpaccio de vieiras con maracuyá y microvegetales que marida maravillosamente con el chardonnay. Y como plato principal, sugiero la lubina a la plancha con salsa de hierbas frescas y puré de chiribía. Rafael sonrió levemente. «Vendido. Confío en tu criterio». Elena asintió y se apartó para hacer el pedido, aún intentando comprender qué sucedía. En la bodega, seleccionó personalmente la botella de Chardonnay, comprobando la temperatura antes de llevarla a la mesa. Mientras servía el vino, Rafael la observó atentamente. «Sabes mucho del tema, ¿verdad?» «Estudio mucho», respondió sencillamente. «Es mi pasión».
¿Dónde aprendiste sobre el vino? Mencionaste Burdeos. Elena sirvió la copa y colocó la botella en la hielera. Sí, conseguí una beca para un programa de corta duración en una escuela de hostelería en Burdeos. Fue una experiencia transformadora. Supongo que sí. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son tus planes? La pregunta pilló a Elena desprevenida. No estaba acostumbrada a que los clientes se interesaran por su vida, ni por sus aspiraciones. Estoy terminando mi carrera de artes culinarias. Sueño con especializarme en maridaje de vinos, quizás algún día abrir una consultoría. Rafael probó el vino y asintió con aprobación. Excelente elección. Sabes, hasta hace poco no sabía mucho de vinos brasileños. Siempre preferí los vinos franceses e italianos. Es una idea errónea muy común, observó Elena aventurándose a ser más franca. Mucha gente no se da cuenta de lo mucho que ha evolucionado la viticultura brasileña. Tenemos terruños increíbles y productores apasionados que elaboran vinos de clase mundial. La conversación fluyó con sorprendente naturalidad mientras Elena servía el carpaccio. Rafael hizo preguntas genuinas sobre vinos, el proceso de producción y las distintas regiones vinícolas de Brasil. Era como si se le hubiera caído una máscara, revelando a alguien muy diferente del hombre arrogante de su primer encuentro. ¿Siempre has trabajado en hostelería?, preguntó Elena cuando sirvieron el plato principal. Rafael negó con la cabeza. No, en realidad empecé en el mercado financiero. Los hoteles llegaron después casi por casualidad. ¿Accidente? Sonrió, una sonrisa distinta, más sincera. Es una larga historia. Quizá para otra cena. Elena sintió un ligero rubor en las mejillas y rápidamente cambió de tema. ¿Te gusta la lubina? Perfecto. Igual que tu armonización. La cena transcurrió a un ritmo agradable. Cuando llegó el postre, una tarta de queso con maracuyá y salsa de frutos rojos, Rafael parecía completamente a gusto, como si estuviera charlando con un viejo conocido en lugar de con la camarera que le había corregido días antes. ¿Sabes?, se dijo mientras saboreaba su postre. Tengo un proyecto que muy poca gente conoce. Algo personal, lejos del foco mediático que suele rodearme. Elena arqueó las cejas con curiosidad. ¿Qué clase de proyecto? Rafael vaciló, como si estuviera considerando si compartirlo o no. Digamos que implica tierra, viñas y mucha paciencia. Los ojos de Elena se abrieron ligeramente. ¿Tienes un viñedo? Estoy empezando uno, admitió. En el campo, en una propiedad que ha pertenecido a mi familia durante generaciones y que he restaurado recientemente. Es un proyecto pequeño y experimental. Casi nadie lo sabe. ¿Por qué me lo cuentas? La pregunta quedó suspendida entre ellos durante unos segundos. Rafael hizo girar lentamente su copa de vino, observando el líquido dorado a contraluz. «Porque me impresionaste», respondió finalmente. «No solo por tus conocimientos, sino por tu autenticidad. Podrías haber fingido no haber oído mi comentario grosero aquella noche, o simplemente sonreír y aceptarlo. Pero no lo hiciste. Demostraste carácter». Elena no supo cómo reaccionar. Estaba acostumbrada a que los clientes la trataran como si fuera invisible, o peor aún, como un objeto. Rafael Allianz parecía verla de verdad como una profesional, como una igual. «Gracias», dijo simplemente. Cuando se pagó la cuenta y Rafael estaba a punto de despedirse, hizo algo inesperado. Sacó una tarjeta del bolsillo interior de su chaqueta y escribió algo en el reverso. «Mi número personal», explicó entregándole su tarjeta. «Si alguna vez te interesa saber más sobre el proyecto, o simplemente charlar sobre vino, no dudes en contactarme». Elena tomó la tarjeta con vacilación, sintiéndose de repente muy consciente de la diferencia social que existía entre ellos. «Dios, gracias. La invitación es estrictamente profesional», le aseguró percibiendo su incomodidad. Su conocimiento sería valioso, sin presiones ni expectativas. Ella asintió guardando la tarjeta en el bolsillo de su uniforme. «Lo pensaré». «Genial. Gracias por la agradable velada». «Elena, el placer fue mío, señor Allianz». «Rafael». «Por favor». «Rafael», repitió probando cómo sonaba el nombre. Se despidió discretamente con la mano y salió del restaurante. Elena se quedó allí unos instantes, con la tarjeta pesando en su bolsillo, como una posibilidad que nunca había considerado. ¿Qué quería?
preguntó Olivia, apareciendo a su lado con expresión curiosa. Elena sonrió enigmáticamente. Solo hablamos de vino, ya sé. ¿De vinos?, insinuó Olivia haciendo comillas con los dedos. No es nada de eso, protestó Elena, aunque sabía que sería difícil explicar la extraña conexión que se había formado. No era romántica, no era precisamente profesional. Era algo nuevo, indefinible. Esa noche, al llegar a su pequeño apartamento, Elena dejó la tarjeta de Rafael sobre la mesa y la contempló un buen rato. Una parte de ella decía que era una locura, que mundos tan diferentes no debían mezclarse. Otra parte, sin embargo, le intrigaba la posibilidad de explorar un verdadero proyecto vinícola, de poner en práctica sus conocimientos. Tomó el teléfono y guardó el número, sin enviar ningún mensaje. Todavía no. Necesitaba pensar, evaluar lo que aquello significaba. Pero mientras se preparaba para acostarse, una certeza la acompañó. Su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. El aroma de hierbas frescas y ajo dorado inundaba el pequeño apartamento de Elena mientras preparaba la cena. Era su día libre, un raro momento para dedicarse al estudio y a la cocina. En la pequeña encimera, libros de vino y gastronomía compartían espacio con los ingredientes cuidadosamente dispuestos. El teléfono sonó, interrumpiendo su concentración. Era Chiara, su mentora e instructora de cocina. «Elena, necesito tu ayuda urgentemente», dijo Chiara con voz agitada. «Rose está enferma y no podrá acompañarme al festival gastronómico que empieza mañana. ¿Puedes sustituirla?» A Elena casi se le cae la cuchara de madera. El Festival Gastronómico del Atlántico era el evento más importante del calendario culinario regional, reuniendo a reconocidos chefs de todo el país e incluso del extranjero. ¿Yo? Pero Chiara, este es un evento importantísimo. No tengo suficiente experiencia. Tonterías, respondió Chiara con firmeza. Eres la mejor alumna que he tenido. Además, tu buen maridaje es justo lo que necesito. Voy a presentar un menú de 5 platos y quiero que sugieras los vinos y expliques las opciones al público. El corazón de Elena latía con fuerza. Era una oportunidad increíble, pero también intimidante. Presentarse ante profesionales de renombre, críticos gastronómicos, sumilleres. No lo sé, Chiara. Ay, si me equivoco. La vida se trata de arriesgarse, querida. ¿Recuerdas cuando decidiste hacer ese curso en Burdeos, aunque no hablabas francés con fluidez? Lo hiciste de maravilla. Confío en ti. Además, añadió Chiara con tono misterioso, habrá gente importante que estará allí, contactos que podrían cambiar tu carrera. Elena respiró hondo. Chiara siempre había sido más que una profesora. Era casi una figura materna, alguien que vio su potencial cuando ella misma no lo creía. Está bien. Lo haré. Genial. Te enviaré los platos por correo electrónico para que puedas pensar en maridajes. Nos vemos mañana a las 9 a.m. en el Centro de Convenciones Cuastal. Tras colgar, Elena se sentó a la mesa mareada. Era una oportunidad única, sí, pero también un reto inmenso. Mientras repasaba mentalmente sus conocimientos sobre vinos y maridajes, su mirada se posó en la tarjeta de Rafael, que permanecía en el pequeño escritorio desde la noche en el restaurante hacía 2 semanas. No se había puesto en contacto con él, a pesar de la tentación. Algo la frenaba, quizá el miedo a involucrarse en un mundo para el que no estaba preparada. Quizá el miedo a descubrir que su interés no era tan sincero como parecía. Su celular sonó con la llegada del correo electrónico de Chiara. Al abrirlo, Elena abrió los ojos de par en par. El menú era ambicioso y sofisticado, con platos que fusionaban técnicas clásicas con ingredientes brasileños. Un verdadero desafío para maridar. Se puso manos a la obra de inmediato, anotando posibilidades, consultando libros y rebuscando en sus recuerdos de catas pasadas. Pasaron horas mientras refinaba sus elecciones, justificando cada una con notas técnicas precisas. Cuando por fin se acostó, ya eran más de las 3 de la mañana. Aún así le costó conciliar el sueño, interrumpido por la ansiedad y la emoción ante lo que le depararía el día siguiente. El centro de convenciones era un hervidero de actividad cuando Elena llegó a la mañana siguiente. Chefs de todas partes se movían con diligencia en sus impecables uniformes, los equipos instalaban elaborados puestos
y el aroma de los diversos platos en preparación creaba una embriagadora sinfonía olfativa. Encontró a Chiara en la zona de demostraciones, ya organizando su puesto de trabajo con la eficiencia de alguien con décadas de experiencia. «Ah, por fin», exclamó Chiara al verla. «Ven, necesito que compruebes si los vinos que pedí llegaron correctamente». Elena examinó las botellas, comprobando las etiquetas, las añadas y las temperaturas. Para su sorpresa, Chiara había aceptado todas sus sugerencias, incluyendo algunas más atrevidas, como un vino naranja para acompañar uno de los platos. «Tus sugerencias fueron impecables», comentó Chiara mirándola con orgullo. «Pero no me sorprende. Siempre supe que tenías un talento especial». Mientras ultimaban los detalles, Elena notó un murmullo creciente cerca de la entrada principal. Un grupo de personas parecía acaparar toda la atención, rodeado de fotógrafos y reporteros. «¿Quiénes son?», preguntó Chiara. El chef sonrió con complicidad. «El comité organizador cuenta con patrocinadores importantes. Este año, el festival está financiado parcialmente por Allianz Hospitality Group». Elena sintió un vuelco en el estómago. «¿Allianz? ¿Como Rafael Allianz?» «Exacto, ¿lo conoces?» «Yo...» «Sí, en cierto modo. Él frecuenta el Paradiso Mare». Chiara arqueó una ceja curiosa, pero antes de que pudiera preguntar nada más, el grupo comenzó a acercarse a la zona de la manifestación, y allí estaba él, Rafael, impecablemente vestido con un traje gris claro que contrastaba con su piel bronceada. Charlaba animadamente con una mujer a la que Elena reconoció como la secretaria de Turismo del Estado. Cuando Rafael giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Elena, hubo un instante de genuina sorpresa, seguido de una sonrisa que ella no supo interpretar. Murmuró algo a la secretaria y luego, para asombro absoluto de Elena, se dirigió directamente al puesto de Chiara. «Chef Chiara Limen, es un placer conocerla finalmente en persona», la saludó extendiendo la mano. «Soy un gran admirador de su trabajo. Señor Allianz, el honor es mío». «Su contribución a este festival fue fundamental», respondió Chiara con cariño. «Permítame presentarle a mi asistente para esta demostración, Elena». «Ya nos conocemos», interrumpió Rafael con suavidad, volviéndose hacia Elena con una mirada que parecía contener 1000 preguntas. «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco, señor», respondió Elena tratando de mantener su compostura profesional. Chiara miró de una a otra con creciente interés. «Vaya, qué maravillosa coincidencia. Elena es mi alumna más brillante y será la responsable de los maridajes de vino en nuestra presentación». «No me sorprende en absoluto», comentó Rafael. «Tuve el privilegio de probar tus recomendaciones en Paradiso Mare. Impresionante». Elena sintió que se le calentaban las mejillas bajo la intensa mirada de Rafael y la expresión curiosa de Chiara. La situación era surrealista. Su mundo de la restauración y su mundo académico chocaban inesperadamente. «Tiene que contarme cómo se conocieron», dijo Chiara con una sonrisa cómplice. «Pero eso será más tarde. Señor Allianz, le gustaría ver nuestra demostración. Será a las 2 p.m. «No me lo perdería por nada del mundo», respondió. «De hecho, tengo una propuesta para usted, Chef Chiara. Estoy organizando una cata privada esta noche, en la terraza del Hotel Meridian, para unos invitados especiales. Sería un honor tenerla como nuestra chef invitada». Chiara pareció genuinamente sorprendida. «¿Esta noche? Bueno, es una invitación tentadora, pero...» «Entiendo que esta invitación es de última hora», continuó Rafael, «pero nos estamos centrando en bodegas brasileñas emergentes, y su conocimiento de nuestra gastronomía regional sería invaluable». Dudó un instante y añadió, «Y por supuesto, Elena también sería muy bienvenida, sobre todo teniendo en cuenta su conocimiento sobre maridaje de vinos». Los ojos de Elena se abrieron de par en par, completamente sorprendida. Chiara la miró con una expresión indescifrable. «Bueno, si mi asistente está de acuerdo, creo que podríamos reorganizar nuestros horarios», respondió finalmente Chiara. Todas las miradas se dirigieron a Elena, quien se sentía como en el centro de un escenario bajo intensos focos. «Sería un honor», logró decir. «Excelente», sonrió Rafael. «Enviaré un coche a recogerlos a las 7 de la tarde. Ahora, si me disculpan, tengo que ocuparme de algunos asuntos antes de la inauguración oficial».
Cuando Rafael se marchó, Chiara se volvió inmediatamente hacia Elena con los ojos brillantes de curiosidad. Muy bien, jovencita. Quiero saber exactamente cómo conociste a Rafael Allianz y por qué parece tan interesado en tus armonizaciones. Elena suspiró, comprendiendo que no había forma de evitar la explicación. Relató brevemente el incidente en el restaurante, la respuesta en francés y la cena posterior cuando Rafael regresó solo. «Dios mío», exclamó Chiara cuando Elena terminó. «Le diste una lección a uno de los hombres más poderosos del país». «¿Y volvió a disculparse?», negó con la cabeza impresionada. «¿Sabes lo inusual que es eso? Hombres como Rafael Allianz no suelen admitir sus errores». «Mencionó un proyecto de viñedo», comentó Elena con vacilación. «¿Sabes algo al respecto?». Chiara frunció el ceño pensativa. «No, y tengo buenos contactos en el mundo culinario. Si tiene un proyecto así, lo mantiene en secreto», sonrió con picardía. «Quizá de eso se trate precisamente la degustación de esta noche». La idea aceleró el corazón de Elena. ¿De verdad Rafael estaría teniendo en cuenta su opinión profesional? ¿O había algo más en juego? «No importa», dijo Chiara interrumpiendo sus pensamientos. «Lo importante es que esta es una oportunidad excepcional para ti. Un evento privado con invitados seleccionados por Rafael Allianz. ¿Sabes cuántas puertas podría abrirte eso?». Elena asintió, consciente de la magnitud de la situación. «Solo espero estar a la altura». «Lo lograrás», afirmó Chiara con seguridad. «Ahora terminemos de preparar todo para nuestra demostración. Si queremos causar buena impresión esta tarde, tenemos que ser impecables». Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. La demostración de Chiara fue un éxito rotundo, con Elena explicando cada maridaje con una elocuencia y precisión técnica que impresionó incluso a los sumilleres presentes. Al terminar, recibieron una ovación de pie, y varias personas se acercaron para hacerles preguntas y felicitarlas. Elena notó que Rafael había observado toda la presentación desde el fondo del auditorio, discreto pero atento. Sus miradas se cruzaron brevemente, mientras ella explicaba las notas aromáticas de un vino del Valle de San Francisco, y por un instante sintió que estaban solos en la sala. De vuelta en el improvisado vestuario, mientras recogían sus pertenencias, Chiara le sonrió a Elena con una mirada enigmática. «¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta? El Hotel Meridian forma parte de la cadena Allianz y que me voy a quedar allí», continuó Chiara con un brillo travieso en los ojos. «Eso no puede ser una coincidencia. Creo que nuestro anfitrión lo planeó cuidadosamente». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La idea de que Rafael pudiera haber organizado todo aquello, la degustación, la invitación a Chiara, su participación en el evento, parecía tan improbable como fascinante. «¿Por qué? Apenas nos conocemos». «A veces», respondió Chiara enigmáticamente, «reconocemos algo especial en las personas a primera vista, algo raro». Elena no respondió, pero mientras se preparaban para abandonar el centro de convenciones, no pudo evitar pensar en lo que le deparaba la noche. Un evento exclusivo en uno de los hoteles más lujosos de la costa, vinos selectos, invitados distinguidos, y Rafael Allianz, el hombre que había pasado de cliente arrogante a anfitrión misterioso en cuestión de semanas. ¿Qué quería realmente de ella? Y lo más importante, ¿estaba ella lista para descubrirlo? La terraza del Hotel Meridian ofrecía una impresionante vista del océano. Las olas rompían suavemente en la playa, iluminadas por el resplandor anaranjado del atardecer. Faroles estratégicamente colocados creaban un ambiente acogedor y sofisticado, mientras una pequeña orquesta tocaba discreta música clásica de fondo. Elena se ajustó nerviosamente el vestido azul marino que Chiara había insistido en que se pusiera. «Es elegante sin ser excesivo», le había asegurado la chef mientras pasaban apresuradamente por el apartamento de Elena para cambiarse. «Tranquila», susurró Chiara percibiendo su nerviosismo. «Estás guapísima y lo más importante, estás preparada profesionalmente para esta noche». Los invitados ya llegaban en pequeños grupos. Elena reconoció a varios críticos, gastronómicos famosos, 2 sommeliers de renombre y varios empresarios del sector hotelero y turístico.
La élite del sector se reunió en este espacio exclusivo. Rafael apareció para recibirlas, elegante con un traje oscuro que contrastaba con el cielo azul intenso que comenzaba a salpicarse de estrellas. «Chef Chiara, Elena, qué gusto tenerlas aquí», la saludó con una sonrisa sincera. «Pasen, permítanme presentarles a los demás invitados». Las presentaciones se sucedieron en una secuencia casi vertiginosa para Elena. Cada persona parecía más importante que la anterior, y todos la saludaron con genuino interés después de que Rafael la presentara como una experta en maridaje de vinos, con un conocimiento excepcional de los vinos nacionales. Chiara fue rápidamente rodeada de admiradores y colegas del sector gastronómico, dejando a Elena momentáneamente sola con Rafael. «Su presentación de hoy fue impresionante», comentó sirviéndole una copa de vino espumoso. La forma en que explicó los matices de cada vino y su relación con los platos fue casi poética. Elena sintió que se le encendían las mejillas. «Gracias, aunque el mérito es principalmente de Chiara y sus extraordinarios platos». «No te subestimes», respondió Rafael con seriedad. «Tienes un talento único. Eso es lo que estamos celebrando hoy aquí». Antes de que Elena pudiera asimilar del todo el significado de esas palabras, llamaron a Rafael para recibir a un nuevo invitado. Aprovechó la oportunidad para observar su entorno con más atención. En el centro de la terraza, una mesa larga y elegantemente decorada exhibía varias botellas de vino, todas con etiquetas nacionales que Elena reconoció como de pequeños productores de calidad excepcional. Algunas eran tan raras y de producción tan limitada que solo había leído sobre ellas en publicaciones especializadas. «¿Impresionada?», preguntó una voz grave a su lado. Elena se giró y se encontró con un hombre de mediana edad, canoso y de mirada penetrante. «Soy Víctor Carmín, crítico de vinos de la revista Terroir». Elena intentó controlar su sorpresa. Víctor Carmín era una leyenda en el mundo de la enología, conocido por sus paladares impecables y sus críticas honestas que podían determinar el éxito o el fracaso de una bodega. «Elena», se presentó extendiendo la mano. «Es un honor conocerle, señor Carmín. Sus artículos fueron fundamentales para mi formación». Víctor sonrió, con una expresión de genuina satisfacción. «Rafael me comentó que tienes un paladar excepcional y los conocimientos técnicos necesarios para respaldarlo. Es raro encontrar eso en alguien tan joven». «Chef Rafael exagera», respondió Elena con modestia, aunque secretamente halagada. «Lo dudo», replicó Víctor. «Rafael Allianz no se caracteriza por prodigar halagos fácilmente. Si la trajo a este evento, debe tener una razón importante». Antes de que Elena pudiera preguntar qué quería decir, Rafael regresó y pidió la atención de todos. El murmullo se apagó poco a poco y todas las miradas se posaron en el anfitrión. «Amigos, gracias por aceptar mi invitación de último minuto», comenzó Rafael. «Como saben, desde hace mucho tiempo soy un entusiasta del potencial de nuestro país en diversas áreas, pero esta noche quiero compartir algo especial con ustedes, un proyecto personal que he estado desarrollando discretamente durante los últimos años». Elena sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Podría ser este el proyecto del viñedo que había mencionado? «Hace 3 años», continuó Rafael, «redescubrí una propiedad que había pertenecido a mi familia durante generaciones en el campo, una tierra con características únicas que creo tiene un potencial extraordinario para la viticultura. En lugar de anunciar grandes planes o hacer promesas grandiosas, opté por trabajar en silencio, con un equipo pequeño y dedicado, para ver qué podía ofrecer realmente esta tierra». Un murmullo de interés recorrió el público. Incluso Chiara, que se había reunido con Elena, pareció sorprendida. «Esta noche», continuó Rafael, «tengo el placer de presentarles la primera cosecha, muy limitada, del viñedo Allianz. Solo se produjeron 100 botellas, y ustedes serán los primeros en probarlas». 2 camareros entraron con bandejas de copas y una sola botella con una etiqueta elegante y minimalista. La atención de todos quedó completamente captada. «Antes de servir», dijo Rafael, «me gustaría invitar a alguien especial para que nos guíe en esta cata. Alguien cuyo paladar refinado y conocimiento técnico
se combinen con una refrescante honestidad. Elena, ¿me harías este honor? Elena sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Las miradas de todos los presentes, críticos, de renombre, chefs con estrellas Michelin, sumilleres galardonados, estaban fijas en ella, una simple estudiante de cocina que trabajaba de camarera. Chiara le dio un suave empujón. «Vamos», susurró con ánimo. «¿Estás preparada para esto?» Con piernas temblorosas, Elena se acercó a Rafael. Él le entregó la botella con una mirada que parecía contener confianza y vulnerabilidad. «Esta es la primera vez que alguien ajeno al equipo de producción probará este vino», explicó en voz baja, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. «Por favor, sea completamente honesta. Es lo único que le pido». Elena asintió tomando la botella en sus manos. Era vino tinto. Podía ver a través del cristal oscuro. Con movimientos precisos que había practicado miles de veces, abrió la botella y sirvió un poco en su copa. El silencio en la terraza era absoluto. Todos observaban atentamente cómo Elena levantaba su copa. Observaba el color a la luz de la linterna, removía suavemente el líquido y finalmente se lo acercaba a la nariz para saborear el aroma. Los aromas la sorprendieron de inmediato. Frutos negros maduros, notas especiadas, un sutil toque de roble y algo más, algo terroso y singular que no supo clasificar al instante. Era complejo, intrigante. Finalmente, probó el vino, dejando que recubriera toda su lengua, activando cada rincón de su paladar. Cerró los ojos un instante, concentrándose plenamente en la experiencia sensorial. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró con la mirada ansiosa de Rafael. Era la primera vez que lo veía mostrar inseguridad, y eso la conmovió profundamente. «Es extraordinario», dijo finalmente con voz clara y genuinamente convencida. «Un equilibrio notable entre fruta y estructura. Los taninos están presentes pero sedosos. La acidez es precisa, y hay una mineralidad distintiva que debe ser única del terroir. El final es largo, con capas que se revelan gradualmente. Notas de cereza negra, clavo, un toque de tabaco y algo más. Algo que me recuerda a la tierra después de la lluvia». Rafael sonrió, una sonrisa de alivio y orgullo. «Petricor», dijo. «El olor a tierra mojada después de la lluvia es la seña de identidad de nuestro terruño. Es sencillamente magnífico», concluyó Elena. «Sinceramente, no esperaba algo tan equilibrado y expresivo de una primera cosecha». Víctor Carmín se acercó, claramente intrigado. «¿Puedo?». Elena lo sirvió y luego comenzó a servir a los demás invitados. Todos los que lo probaron reaccionaron con expresiones de sorpresa y admiración. Los comentarios técnicos posteriores confirmaron lo que Elena había percibido. No era solo un buen vino para una primera producción. Era un vino excepcional desde cualquier punto de vista. «Rafael, has ocultado muy bien ese talento», comentó Víctor tras la cata. «Es extraordinario. ¿Quién es tu enólogo?» «Luca Müller», respondió Rafael. Se graduó en Burdeos y trabajó en bodegas de Argentina y Chile antes de incorporarse a nuestro proyecto. Elena observó la escena con una mezcla de admiración y confusión. ¿Por qué Rafael la había elegido a ella para una presentación tan importante? ¿Por qué arriesgar la recepción de su preciado vino confiando en el criterio de alguien tan inexperta como ella? Mientras los invitados charlaban animadamente, degustando el vino y comentando sus características, Rafael se acercó de nuevo a Elena. «Gracias», dijo con sinceridad. «Tu evaluación fue perfecta». «¿Por qué yo?», preguntó sin rodeos. «Hay gente en esta terraza con décadas de experiencia y una reputación consolidada. ¿Por qué arriesgarse a confiar en mí?». Rafael miró a la distancia un instante antes de responder. «Porque no ganas nada complaciéndome. No tienes contactos que proteger ni intereses que defender. Solo tu propia integridad». Hizo una pausa y se volvió hacia ella. «Eso me quedó claro desde nuestro primer encuentro». Elena sintió un nudo en la garganta. Quizás era el cumplido más sincero que jamás había recibido. «Tengo una propuesta para ti», continuó Rafael bajando la voz para que ella lo oyera. «Me gustaría que visitaras el viñedo, no solo como visitante, sino como consultora informal. Tu perspectiva sería,
invaluable para nosotros, consultor. Pero si ni siquiera he terminado mi formación, la formación académica es importante, pero hay cosas que no se pueden aprender en un aula. El gusto, la sensibilidad, la honestidad, eso no se puede enseñar. Elena estaba genuinamente conmocionada. Yo no sé qué decir. Di que sí, respondió simplemente. La cosecha empieza la semana que viene. Es la época más importante del año para nosotros. Sería una oportunidad perfecta para que aprendieras todo el proceso. La oferta era demasiado tentadora para rechazarla. Elena sabía que experiencias prácticas como esta eran raras y valiosas. De acuerdo, aceptó finalmente, pero con una condición. Rafael arqueó las cejas sorprendido. ¿Qué sería? Quiero participar de verdad, no solo observar y dar mi opinión, sino involucrarme de lleno y aprender cada paso del proceso. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Rafael. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. En ese momento, Víctor Carmín llamó la atención de todos. Como decano informal de este grupo, me gustaría brindar por Rafael y su equipo por este logro extraordinario. Y también, añadió mirando a Elena, por el joven sumiller que nos guió con tanta precisión durante esta cata. Se alzaron las copas y Elena se sintió a la vez honrada y fuera de lugar. Hacía apenas unas horas, era solo una estudiante y camarera. Ahora la homenajeaban algunas de las figuras más importantes de la gastronomía y la viticultura del país. ¿A qué hora debo estar listo la semana que viene?, preguntó discretamente a Rafael, mientras los invitados volvían a charlar entre ellos. Te enviaré un coche a recoger el lunes a las 7 de la mañana, respondió. El trayecto hasta la propiedad dura unas 3 horas. Te recomiendo que lleves ropa cómoda y que te prepares para una semana intensa. ¿Una semana?, exclamó Elena sorprendida. La cosecha no se puede apresurar, se explicó Rafael. Si de verdad quieres entender el proceso. Sí, claro, lo entiendo, convino Elena rápidamente. Organizaré mi agenda. A medida que avanzaba la noche y los invitados comenzaban a despedirse, Elena se dio cuenta de que algo había cambiado radicalmente en su vida esa noche. Puertas que ni siquiera sabía que existían se abrían ante ella. Chiara se acercó, con los ojos brillantes de orgullo. ¿Ves? Te dije que estabas lista. ¿Sabías todo esto?, preguntó Elena. ¿El vino? No. Pero supe que Rafael tenía planes para ti en cuanto lo vi mirándote durante nuestra demostración. Chiara sonrió maternalmente. Algunas oportunidades solo se presentan una vez en la vida, Elena. Esta es tuya. Aprovéchala al máximo. Elena asintió mirando la copa que tenía en la mano, donde aún quedaba un poco del extraordinario vino. La luz de las estrellas y los faroles se reflejaba en el cristal, creando un caleidoscopio de posibilidades. Una semana en el viñedo de Rafael Allianz. Una oportunidad para aprender, crecer y quizás descubrir más sobre el enigmático hombre que pasó de cliente arrogante a mentor en tan poco tiempo. ¿Qué le esperaba a Elena en aquella propiedad en el campo? ¿Qué secretos escondía aquella tierra? Y lo que es más importante, ¿estaba realmente preparada para lo que le deparaba el futuro? La sinuosa carretera atravesaba valles verdes y suaves colinas, alejándose gradualmente de la costa y adentrándose en una región interior que Elena solo conocía de los libros. El silencioso conductor que Rafael había enviado conducía con calma, permitiéndole disfrutar del paisaje que se transformaba a cada kilómetro. Tras casi 3 horas de viaje, el coche se desvió de la carretera principal y se adentró en un camino de tierra en buen estado. Una gran puerta de madera marcaba la entrada a la propiedad, con un sencillo Allianz grabado discretamente. «Hemos llegado, señorita», anunció el conductor, rompiendo el silencio por primera vez. La propiedad se fue revelando poco a poco a medida que el coche avanzaba por el camino de entrada bordeado de árboles centenarios. Elena contuvo la respiración al ver los primeros viñedos. Hileras de vides ordenadas que se extendían por las suaves laderas, reflejando a la perfección la luz del sol de la mañana. Encaramada en una pequeña colina, una casa principal restaurada de estilo colonial dominaba el paisaje. No era excesivamente lujosa, pero irradiaba un encanto rústico y elegante que se integraba a la perfección con el entorno. Cerca
Estructuras más pequeñas que Elena identificó como una bodega, una casa de huéspedes y unas instalaciones de producción completaban el conjunto. Rafael esperaba en el porche de la casa principal. Con vaqueros, una camisa sencilla y botas, parecía una persona completamente distinta al hombre de negocios impecablemente vestido que había conocido en el restaurante. Más relajado, más auténtico de alguna manera. «Bienvenida al viñedo Allianz», la saludó cuando ella salió del coche, o como yo prefiero llamarlo, las tierras del tiempo. «Es impresionante», respondió Elena con sinceridad, aún absorta en la belleza del lugar. «¿Cuánto tiempo llevó transformar todo esto en un viñedo en funcionamiento?» «Más tiempo del que me gustaría admitir», sonrió Rafael. «Ven, te mostraré los alrededores mientras desayunamos tarde. Debes estar muerto de hambre después del viaje». En la espaciosa terraza con vistas a los viñedos se había preparado una mesa con fruta fresca, panes artesanales, quesos locales y café recién hecho. Elena se dio cuenta de que todo parecía haber sido producido allí mismo o en las cercanías. No había productos importados ni ultraprocesados. «Bueno», comenzó Rafael mientras se servían, «esta propiedad ha pertenecido a mi familia durante generaciones, desde que mis tatarabuelos emigraron de Italia. Originalmente era un viñedo, créanlo o no». «¿En serio?», preguntó Elena sorprendida. No sabía que se producía vino en esta región desde hacía tanto tiempo. Rafael asintió. «Poca gente lo sabe. Los inmigrantes italianos trajeron sus tradiciones, pero la viticultura aquí enfrentó muchos desafíos y finalmente fue abandonada. Mi bisabuelo convirtió la propiedad en una finca de café que prosperó durante décadas». Hizo una pausa, contemplando los viñedos con aire contemplativo. «Luego vinieron tiempos difíciles. Crisis económicas, cambios en el mercado. Mi padre acabó vendiendo la propiedad hace casi 30 años, cuando yo era apenas un niño». Elena percibió la emoción en su voz. «¿Y la recuperaste?» «Sí, fue un proceso largo. El nuevo propietario no cuidó bien el terreno. La casa estaba prácticamente en ruinas. La compré de nuevo hace 5 años y comencé a restaurarlo todo, con la idea de revivir la tradición vitivinícola de la familia». «Es un proyecto increíble», comentó Elena. «Pero ¿por qué mantenerlo en secreto? Alguien con tu nombre y recursos podría haberlo lanzado con gran publicidad». Rafael sonrió. «Justo por eso. Quería que el vino hablara por sí solo, sin el peso de mi nombre ni de mi fortuna. Quería demostrar que esta tierra realmente tiene algo especial que ofrecer». Después del desayuno, Rafael guió a Elena en un recorrido exhaustivo por la propiedad. Le mostraron todos los aspectos de la operación, desde los viñedos meticulosamente planificados hasta la pequeña pero técnicamente impecable bodega donde se elaboraba y añejaba el vino. «Aquí está nuestro enólogo, Luca Müller», los presentó Rafael al llegar a la bodega, donde un hombre de mediana edad supervisaba el análisis de muestras de uva. «Luca, ella es Elena, la especialista en maridaje de la que te hablé». Luca levantó la vista de sus muestras y sonrió cálidamente. «Ah, por fin conozco a la joven que describió nuestro vino con tanta precisión». Rafael no ha parado de hablar de su cata. Elena se sonrojó levemente. «El vino hizo todo el trabajo. Fue verdaderamente excepcional». «Modesta», le comentó Luca a Rafael. «Me gusta». Los tres rieron y Elena enseguida se sintió a gusto con Luca, que desprendía una pasión contagiosa por el vino y un profundo conocimiento que ella ansiaba absorber. «La vendimia comienza oficialmente mañana», explicó Luca. «Hoy estamos realizando los análisis finales para confirmar el punto óptimo de maduración de las uvas». «Elena», Rafael comentó que quieres participar activamente. «¿Estás lista para levantarte a las 5 de la mañana y ponerte manos a la obra?» «Por supuesto», respondió con genuino entusiasmo. «Estoy aquí para aprender todo lo que pueda». «Genial, porque creo firmemente que no se puede comprender verdaderamente el vino sin entender cada etapa de su creación, desde la tierra hasta la botella». La tarde continuó con Luca explicando detalladamente los aspectos técnicos de la producción, desde el análisis del suelo hasta las decisiones sobre los tiempos de maceración y crianza. Elena absorbió cada palabra,
haciendo preguntas perspicaces que impresionaron tanto a Luca como a Rafael. Al final del día, Rafael acompañó a Elena a la casa de huéspedes donde se alojaría. Era un edificio más pequeño, pero igual de encantador, con 2 dormitorios, una acogedora sala de estar y un pequeño balcón con vistas a un jardín de hierbas. «Espero que se sientan cómodos aquí», dijo Rafael. «La cena se servirá en la casa principal a las 7 de la tarde. Será algo ligero, preparado con ingredientes locales». «Es perfecto», aseguró Elena. «Gracias por esta oportunidad, Rafael. Significa mucho para mí». La miró fijamente un instante, con una expresión que ella no pudo descifrar del todo. «Te lo mereces. Tu talento y dedicación son evidentes para cualquiera que preste atención». Cuando Rafael se marchó, Elena deshizo su pequeña maleta y se dio una ducha refrescante. De pie en el porche, viendo cómo el sol comenzaba a ponerse tras los viñedos, sintió una extraña sensación de pertenencia, como si ese lugar y ese momento fueran exactamente donde debía estar. La cena se sirvió en el espacioso comedor de la casa principal, donde una mesa de madera maciza presidía el espacio. Además de Elena y Rafael, también estuvieron presentes Luca y otros 2 empleados clave del viñedo: Agnes, la agrónoma encargada de los viñedos, y Theo, el gerente de operaciones. La comida fue sencilla pero deliciosa: una sopa de verduras de la huerta, seguida de un plato de polenta cremosa con setas silvestres y un asado de cordero local. Para acompañar la comida, Rafael sirvió un vino de otra bodega local. «¿Por qué no te sirves tú mismo el vino?», preguntó Elena con curiosidad. «Parte de entender el vino es conocer el contexto», respondió Rafael. «Este se produce a solo 30 kilómetros de aquí, pero el terroir es completamente diferente. Vale la pena comparar y comprender los matices». La conversación fluyó con naturalidad durante la cena, con animadas charlas sobre viticultura, gastronomía y las particularidades de la región. Elena se sentía completamente a gusto, a pesar de la distancia social que la separaba de su anfitrión. Allí, en el viñedo, esas diferencias parecían desvanecerse. Lo que importaba era la pasión y el conocimiento compartidos. Tras el postre, un sencillo pudín de leche con almíbar de azúcar quemado, Rafael invitó a Elena a tomar una última copa de vino en la biblioteca. La acogedora habitación estaba repleta de libros, desde el suelo hasta el techo, y contaba con cómodos sillones de cuero cerca de una chimenea que crepitaba suavemente en la fresca noche. «Este es uno de mis rincones favoritos de la casa», comentó Rafael, sirviendo 2 copas de vino de postre. «La mayoría de estos libros ya estaban aquí cuando restauré la propiedad. Generaciones de mi familia recopilando conocimiento». Elena examinó los títulos con interés: tratados de agricultura, literatura clásica, libros de historia regional y, por supuesto, muchos volúmenes sobre vinicultura y enología, algunos claramente muy antiguos. «Encontré algo fascinante mientras restauraba la casa», continuó Rafael, sacando un libro grande y antiguo de uno de los estantes. «El diario de mi bisabuelo, con notas detalladas sobre las vides que cultivó aquí a principios del siglo XX». Abrió con cuidado el volumen encuadernado en cuero, revelando páginas amarillentas cubiertas de una elegante escritura y meticulosos dibujos de vides, mapas del terreno y notas sobre el clima y los cultivos. «Es extraordinario», murmuró Elena, maravillada ante aquel fragmento de la historia. «Lo documentó todo». «Sí, y sus observaciones fueron fundamentales para nuestro proyecto actual. Fue gracias a sus notas sobre las zonas más prometedoras de la propiedad que decidimos dónde plantar cada variedad». Elena hojeó las páginas con reverencia, sintiéndose conectada a un legado que la precedía. «Este conocimiento es invaluable. Combina la observación científica con la sabiduría práctica acumulada a lo largo de los años». Rafael la observó con una sonrisa. «Exactamente. Y por eso, a pesar de toda la tecnología moderna que utilizamos, nunca podemos perder el contacto con las tradiciones y observaciones de quienes nos precedieron». Dudó un instante antes de continuar. «Hay algo más que quiero mostraros. Algo que solo Luca y yo sabemos hasta ahora». Intrigada, Elena lo siguió fuera de la biblioteca, atravesó el comedor y recorrió un pasillo que conducía a la parte trasera de la casa.
Rafael abrió una pesada puerta de madera, revelando una escalera de piedra descendente. «La bodega original», explicó, encendiendo las luces. «La construyó mi bisabuelo cuando llegó de Italia». Bajaron las escaleras hacia un espacio sorprendentemente espacioso y fresco, con paredes de piedra y techo abovedado. Unos cuantos barriles antiguos aún descansaban en nichos en las paredes, y estantes de madera oscurecidos por el paso del tiempo albergaban algunas botellas cubiertas de polvo. «La mayoría de las botellas se perdieron con el paso de los años», explicó Rafael. «Pero encontramos algunas cuando restauramos la propiedad». Se dirigió a un rincón apartado de la bodega, donde una pequeña puerta de hierro estaba empotrada en la pared de piedra. Y entonces descubrimos esto. Con una pequeña llave, Rafael abrió la puerta, revelando una cámara secreta más pequeña, donde varias botellas reposaban sobre un estante de piedra, el tesoro escondido de mi bisabuelo. Vinos que produjo entre 1920 y 1935, perfectamente conservados en esta cámara con calefacción natural. Elena no podía creer lo que veía. «Esto es increíble. Vinos centenarios de esta región. Es un tesoro histórico». «Exacto», convino Rafael. «Y más que eso, es nuestra herencia, nuestro ADN vitivinícola». Luca y yo abrimos una botella, solo una, para entender a qué nos enfrentábamos. «¿Y?» preguntó Elena, apenas conteniendo su curiosidad. Rafael sonrió misteriosamente. «Esa es la razón principal por la que te he traído aquí. Porque quiero que lo experimentes por ti mismo. No hoy. Merece una ocasión especial. Pero antes de que te vayas, quiero que seas una de las pocas personas en el mundo que pruebe el legado de mi bisabuelo». Elena sintió el peso de esa confianza. Fue un gesto que trascendió la simple cortesía profesional. Fue compartir algo profundamente personal y significativo. «Sería un tremendo honor», respondió sinceramente. Cuando regresaron a la biblioteca, Elena notó que Rafael parecía diferente, más relajado, más abierto, como si compartir ese secreto hubiera eliminado una barrera entre ellos. «¿Sabes?», dijo mientras volvían a sentarse junto a la chimenea. «Cuando recompré esta propiedad, muchos pensaron que era solo un capricho de un hombre rico, un pasatiempo caro. Nadie entendió realmente lo que significaba para mí». «¿Y qué significaba eso?», preguntó Elena en voz baja. Rafael contempló el vino en su copa antes de responder. «Reconexión. Con mis raíces, con algo auténtico. Pasé mi vida construyendo hoteles, comprando empresas, acumulando riqueza, pero en algún momento me di cuenta de que estaba perdiendo el contacto con lo que realmente importa». Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Cuando mi padre vendió estas tierras, algo se rompió en nuestra familia. Nunca se recuperó de esa pérdida, no económicamente, sino emocionalmente. Fue como si hubiéramos perdido nuestra ancla». Elena escuchó atentamente, dándose cuenta de que estaba presenciando una faceta de Rafael Allianz que muy poca gente conocía. «Me prometí a mí mismo que algún día recuperaría este lugar», continuó. «No por estatus ni para demostrar nada a los demás, sino para restaurar algo que nunca debió haberse perdido, para honrar el trabajo de las generaciones que me precedieron». El silencio que siguió fue reconfortante, interrumpido solo por el crepitar de la chimenea y el ocasional tintineo de las copas. Elena sintió que comprendía a Rafael de una forma nueva y más profunda. Tras la fachada de un exitoso hombre de negocios, se escondía un hombre ligado a valores que ella respetaba: el trabajo duro, la tradición, la autenticidad. «Gracias por compartir esto conmigo», dijo finalmente. «Gracias por escuchar», respondió, «y por estar aquí, listos para ensuciarse las manos mañana en la vendimia», sonrió. «Las 5 de la mañana, recuerdan. Será mejor que descansemos un poco». Mientras Rafael la acompañaba de vuelta a la casa de huéspedes bajo un cielo estrellado, Elena reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo, de camarera menospreciada a invitada especial en un exclusivo proyecto vinícola, de estudiante con dificultades para pagar la matrícula a consultora no oficial de uno de los empresarios más influyentes del país. Más importante aún, sintió que había encontrado un camino que combinaba perfectamente su pasión profesional
con los valores que siempre había apreciado: honestidad, dedicación, respeto por el conocimiento tradicional combinado con la innovación. «Buenas noches, Elena», dijo Rafael al salir por la puerta de la pensión. «Mañana salimos temprano». «¿Qué ganas tengo?», respondió con sinceridad. Y mientras se preparaba para ir a la cama, mirando por la ventana los viñedos iluminados por la luna, Elena sintió una creciente certeza de que esta semana marcaría no solo un capítulo importante en su carrera, sino un punto de inflexión en su vida. Apenas los primeros rayos de sol rozaban el horizonte cuando Elena ya estaba de pie, vestida con ropa sencilla y resistente que había traído específicamente para la vendimia. Había dormido profundamente, arrullada por el silencio casi absoluto del campo, interrumpido únicamente por los sonidos nocturnos de la naturaleza. En el patio frente a la casa principal, un pequeño equipo ya se estaba reuniendo. Trabajadores locales, muchos de familias que habían vivido en la región durante generaciones, se preparaban con tijeras de podar, cubos y cestas. Luca daba instrucciones mientras Agnes consultaba el tiempo en una tableta. «Buenos días», saludó Luca al ver acercarse a Elena. «¿Lista para tu bautismo de la cosecha?». «Más que lista», respondió con entusiasmo. Rafael apareció con una bandeja con tazas de café y una cesta de pan recién horneado. «Combustible para empezar», anunció distribuyéndolo entre el equipo. «El desayuno de verdad será más tarde, cuando tomemos un descanso». Elena aceptó el café agradecida, sorprendida de ver a Rafael atendiendo personalmente a los trabajadores, sin aires de superioridad. Allí parecía completamente integrado en el equipo, una persona más dedicada al trabajo que les esperaba. Tras las breves instrucciones finales de Luca sobre qué parcelas se cosecharían primero, todos se dirigieron a los viñedos. La luz dorada del amanecer iluminaba las vides cubiertas de rocío, creando una escena casi mágica. «Te voy a enseñar cómo se hace», ofreció Rafael, colocándose junto a Elena en la primera fila de viñas. Con movimientos precisos, le mostró cómo identificar los racimos en su punto justo de maduración, cómo cortarlos con tijeras de podar sin dañar la planta y cómo colocarlos con cuidado en las cestas para evitar que la fruta se aplastara antes de tiempo. Elena observaba con atención y pronto realizaba la tarea con sorprendente facilidad. Había algo profundamente satisfactorio en trabajar directamente con las vides, sentir la textura de las hojas, el peso de los racimos, conectar físicamente con el inicio del proceso que tanto admiraba. «Tienes un talento natural para esto», comentó Rafael después de observarla durante un tiempo. «Es más intuición que técnica», admitió Elena. «Pero hay algo especial en estar aquí, participando en este momento crucial». Las horas transcurrieron rápidamente mientras el equipo avanzaba metódicamente entre las hileras de vides. Elena pronto descubrió que la vendimia era a la vez agotadora y emocionante. Sus músculos comenzaron a protestar por el trabajo inusual, pero la satisfacción de ver las cestas llenas de uvas perfectas compensaba cualquier incomodidad. A media mañana, cuando el sol ya estaba alto, Theo anunció una pausa para desayunar. Bajo la sombra de los frondosos árboles al borde del viñedo, se habían dispuesto mesas sencillas con un abundante desayuno campestre: huevos, quesos artesanales, embutidos locales, fruta fresca y pan aún caliente. «Es una tradición», explicó Rafael mientras todos se servían. «Mi bisabuelo hacía exactamente lo mismo. El desayuno de la cosecha siempre era una celebración en sí mismo». Elena notó lo relajados y tranquilos que parecían todos los trabajadores, compartiendo historias y risas. No había jerarquía visible. Desde el cosechador más experimentado hasta el dueño, todos compartían la misma mesa y la misma comida. «Así debe ser», comentó, «todos participando por igual». «El vino es democrático por naturaleza», respondió Rafael con una sonrisa. «No le importa quién lo elabora, sino el cuidado puesto en el proceso». Tras el revitalizante descanso, el trabajo continuó. Las cestas llenas se transportaron cuidadosamente a la zona de procesamiento, donde Luca supervisó el siguiente paso crucial: la selección y el despalillado de las uvas. «Ven»,
Llamó a Elena cuando la vio regresar con otra cesta. Quiero que aprendas también esta parte. En la mesa de selección, Elena aprendió a identificar y descartar las uvas que no estuvieran en perfectas condiciones. Era un trabajo meticuloso que requería total concentración y una vista aguda. La calidad del vino empieza aquí, explicó Luca. Cada uva imperfecta que eliminamos es un problema potencial que evitamos en el futuro. Durante todo el día, Elena alternó entre la vendimia en los viñedos y el trabajo en la zona de procesamiento, adquiriendo conocimientos en cada etapa. Al atardecer, el equipo celebró el éxito del primer día de vendimia con un brindis de zumo de uva recién exprimido. Hoy hemos cosechado las parcelas A y B, anunció Luca. Estas uvas constituirán la base de nuestra mezcla principal. Mañana comenzaremos con las parcelas C y D, donde las viñas más viejas producen uvas con mayor concentración y complejidad. Elena observaba la emoción en los rostros a su alrededor. Estaba agotada, con las manos magulladas y los músculos sin duda protestarían a la mañana siguiente, pero se sentía extrañamente realizada. ¿Qué te pareció el primer día?, preguntó Rafael mientras regresaban a las casas. Extraordinario, respondió con sinceridad. Siempre he apreciado el resultado final, pero participar en el proceso desde el principio es una experiencia completamente diferente. Exactamente, sonrió. Por eso insistí en que participaras activamente. Entender el vino es comprender su recorrido completo. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo similar. Elena asimiló cada detalle del proceso, desde la vendimia selectiva hasta las primeras etapas de la fermentación. Luca demostró ser un maestro paciente y generoso, compartiendo no solo técnicas, sino también filosofías y principios que habían guiado su trayectoria profesional. Al cuarto día, mientras observaba la fermentación de las primeras uvas cosechadas, Elena notó algo inusual en una de las cubas. «Luca», llamó vacilante, «el aroma en este tanque parece diferente». El enólogo se acercó, olfateó con atención y frunció el ceño. «Buen olfato», comentó. «Aquí pasa algo. Lo vigilaremos de cerca». Al día siguiente, se confirmó que esa cuba en particular presentaba signos de fermentación problemática. «Es un riesgo al que siempre nos enfrentamos», explicó Luca. «Aun con todo el cuidado, a veces la naturaleza sigue su propio camino». «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Elena. «Tenemos algunas opciones técnicas», respondió Luca. «Pero primero quiero tu opinión. ¿Qué harías tú?». La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Era una gran responsabilidad dar una opinión sobre algo tan crucial para el proceso. «Bueno», comenzó con cautela, considerando que el cambio se detectó a tiempo, intentaría ajustar las condiciones, temperatura, oxigenación, antes de considerar medidas más drásticas. Conservaría el lote si fuera posible, pero sin comprometer la calidad final. Luca intercambió una mirada con Rafael, que observaba la escena con interés. «Eso mismo pensaba», asintió el enólogo. «Intentaremos salvar este lote, pero tengamos un plan B por si hay que desecharlo». La confianza depositada en su opinión hacía que Elena sintiera a la vez orgullo y aprensión. Sentía el peso de la responsabilidad, la importancia de cada decisión en aquel meticuloso proceso. Al sexto día de la vendimia, la cosecha estaba prácticamente terminada, y solo unas pocas parcelas especiales esperaban el momento óptimo de maduración. Durante la cena, Rafael anunció que la noche siguiente sería especial. «Mañana», dijo, «después de terminar la vendimia, celebraremos una tradicional fiesta de la cosecha». Y añadió mirando significativamente a Elena, «Creo que será la ocasión perfecta para abrir una de esas botellas históricas». La anticipación de ese momento especial flotaba en el aire como una promesa. Elena apenas podía dormir, pensando en el honor de degustar un vino que no solo era raro, sino también cargado de historia y significado personal. A la mañana siguiente, el equipo trabajó con energías renovadas para completar la vendimia de las últimas parcelas. Viñas viejas plantadas en el punto más alto de la propiedad, expuestas a condiciones climáticas únicas que producían uvas de extraordinaria concentración. Estas, explicó,
Luca, mientras Elena escogía cuidadosamente un racimo especialmente hermoso, están destinadas a nuestro vino premium, producido solo en cantidades mínimas y en añadas excepcionales. Al mediodía, se cosechó la última cesta, entre aplausos de todo el equipo. Fue un momento de celebración, la culminación de un año de trabajo en los viñedos. La tarde se dedicó a los últimos preparativos de la vendimia y a la celebración de la noche. Elena ayudó en la cocina de la casa principal, donde Agnes y otras mujeres de la comunidad prepararon platos tradicionales que, según explicaron, se habían servido en la fiesta de la vendimia durante generaciones. Al atardecer, el patio frente a la casa principal se había transformado. Largas mesas cubiertas con manteles blancos, faroles y velas creaban un ambiente acogedor. Y en el centro, un espacio abierto para la música y el baile. Los trabajadores llegaron con sus familias, muchos trayendo platos adicionales o instrumentos musicales. Pronto el espacio se llenó de deliciosos aromas, animadas conversaciones y los primeros acordes de música tradicional. Elena, con un sencillo vestido de flores que había traído, observaba la escena embelesada. La celebración tenía una autenticidad que ningún evento sofisticado de la ciudad podía igualar. ¿Disfrutando de la fiesta?, preguntó Rafael acercándose con 2 copas de vino. «Es maravilloso», respondió con sinceridad. «Tan genuino, tan real. Es una tradición que me interesa mantener, no solo por respeto al pasado, sino porque representa a la perfección el espíritu de este proyecto. Comunidad, continuidad, celebración de la tierra». La noche transcurrió con música, baile y abundante comida. Helena conoció a decenas de personas de la comunidad local, todas curiosas por el experto en vinos que había llegado de la capital. Para su sorpresa, la trataron con enorme respeto y genuina curiosidad. «Te has ganado su respeto», comentó Rafael cuando por fin encontraron un momento de tranquilidad. «No es fácil. Esta gente valora más el trabajo y la autenticidad que los títulos o los cargos». «Fue trabajar codo a codo con ellos», respondió Elena. «Cuando se comparte el esfuerzo, las barreras caen solas». Rafael sonrió con una mirada que parecía contener aprobación y algo más, algo que Elena aún no podía definir del todo. «Vamos», dijo finalmente. «Es hora de esa botella especial». La alejó del bullicio de la fiesta, de vuelta a la casa principal y a la acogedora biblioteca donde habían conversado días antes. Luca ya los esperaba allí, junto con Agnes y Theo, el círculo íntimo del proyecto. «Ha llegado el gran momento», anunció Luca con reverencia. Sobre la mesa reposaba una botella antigua, cuidadosamente limpia del polvo acumulado durante décadas, pero que aún conservaba las inconfundibles marcas del tiempo. «Vino de la viña Allianz, cosecha de 1932», presentó Rafael. «Elaborado por mi bisabuelo Antonio Allianz». Elena observó la botella con una reverencia casi religiosa. Era una auténtica pieza histórica, un testimonio silencioso de una época pasada. «El honor de abrirlo es tuyo, Elena», dijo Rafael, entregándole un viejo sacacorchos de metal pulido. Con las manos ligeramente temblorosas por la responsabilidad, Elena aceptó el instrumento. Con movimientos delicados y precisos, insertó la espiral en el centro del corcho añejo, con cuidado de no perforarlo completamente, para evitar que cayeran fragmentos en el preciado líquido. El corcho cedió con un suave suspiro, como si la botella finalmente exhalara tras décadas de contención. Un aroma sorprendentemente intenso llenó la habitación de inmediato. Notas de frutos secos, cuero, especias y un toque terroso, profundamente conectado con esa tierra en particular. «Increíble», murmuró Luca. «Después de casi un siglo, todavía conserva una presencia aromática tan fuerte». Rafael preparó 5 copas de cristal antiguas, probablemente de la misma época que la botella. Con sumo cuidado, Elena vertió pequeñas cantidades del líquido de color rubí oscuro, ahora ligeramente anaranjado en los bordes, una característica típica de los vinos tintos añejos. «Por Antonio Allianz», brindó Rafael levantando su copa, «y por las manos que cultivaron estas viñas mucho antes que las nuestras».
Todos alzaron sus copas en respetuoso silencio antes de degustar finalmente el vino histórico. Elena cerró los ojos al sentir el primer contacto con su paladar. Fue una experiencia casi trascendental. Capas de sabores que habían evolucionado durante décadas, contando silenciosamente la historia de esa tierra, esas viñas, esa añada en particular. «Es extraordinario», dijo finalmente, abriendo los ojos y encontrándose con la mirada expectante de todos. Todavía se perciben frutas confitadas, notas de cereza seca y ciruela, pero también elementos que se han desarrollado con el tiempo: tabaco, trufa, un toque de especias orientales y esa singular mineralidad que también encontré en este vino. «El terruño habla a través del tiempo», asintió Luca, visiblemente emocionado. «Es la prueba definitiva de que esta tierra tiene una auténtica vocación para producir vinos de clase mundial». Rafael miró fijamente su vaso con una expresión compleja: orgullo, nostalgia y algo que parecía casi una determinación. «Cuando Luca y yo probamos este vino por primera vez», dijo finalmente, «tomé una decisión importante. Este proyecto no sería solo un pasatiempo o un negocio secundario. Sería el legado que pretendo dejar». Miró directamente a Elena. «Y esta semana, viéndote trabajar, escuchando tus ideas, he confirmado otra decisión importante». Elena sintió que su corazón se aceleraba ligeramente bajo la intensa mirada de Rafael. «Quiero ofrecerte un puesto fijo en Alliance Vineyard», continuó, «no solo como consultor ocasional, sino como parte fundamental del equipo. Tu sensibilidad, tus conocimientos y sobre todo tu auténtica pasión son justo lo que necesita este proyecto». La propuesta tomó a Elena completamente por sorpresa. Era una oportunidad que nunca había imaginado: trabajar en un proyecto vinícola de alta calidad, participar en cada paso del proceso y poner en práctica todo lo que había estudiado y amado. «Yo no sé qué decir», respondió con sinceridad. «Dime que lo pensarás», sugirió Rafael con una sonrisa comprensiva. «Entiendo que es una decisión importante. Implicaría cambios en tu vida, nuevos caminos». Elena asintió, agradecida por la comprensión. «Lo pensaré detenidamente. Es un gran honor recibir esta invitación». Luca volvió a alzar su copa. «Por el futuro del viñedo Alliance, sea cual sea». Todos brindaron, y mientras saboreaba otro sorbo del vino histórico, Elena sintió que se encontraba en un momento crucial. El pasado y el futuro parecían converger en ese preciso instante, ofreciéndole un camino que jamás había considerado, pero que de alguna manera parecía estar en perfecta sintonía con sus sueños más profundos. Más tarde, cuando la fiesta en el patio empezó a terminar y los invitados se despedían, Elena encontró un momento de tranquilidad en el porche de la casa principal. El cielo estrellado se extendía infinitamente sobre los viñedos, ahora silenciosos tras el ajetreo de la vendimia. Rafael se unió a ella, trayendo 2 copas del vino espumoso que se había servido en la celebración. «Una semana increíble», comentó, entregándole uno de los vasos. «Transformador», convino Elena, «que ha aprendido más en estos pocos días que en semestres enteros de universidad». «La experiencia práctica es irreemplazable», coincidió Rafael, «pero la formación teórica también es esencial. Es la combinación perfecta». Se quedaron sentados en silencio unos instantes, contemplando el paisaje nocturno. Elena sintió que preguntas y posibilidades se arremolinaban en su mente, pero también una extraña paz, como si algo importante finalmente estuviera tomando forma en su vida. «¿Por qué yo?». «Sí», preguntó finalmente, volviéndose hacia él. «Con todos los profesionales con experiencia que podrías contratar, ¿por qué ofrecerle esta oportunidad a una estudiante de camarera?». Rafael consideró la pregunta seriamente antes de responder. «Porque posees algo que no se puede enseñar ni aprender: autenticidad. Te apasiona genuinamente lo que haces, sin pretensiones ni intenciones ocultas». Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus próximas palabras. «Cuando recuperé esta propiedad, me prometí a mí mismo que sería un espacio de autenticidad en un mundo cada vez más artificial. Y personas como tú, Elena, son esenciales para cumplir esa promesa». La sinceridad en su voz era innegable.
Elena se dio cuenta de que a lo largo de esa semana había presenciado una faceta de Rafael Allianz que muy pocos conocían. No el empresario despiadado ni el millonario sofisticado, sino un hombre profundamente comprometido con un proyecto que trascendía las ambiciones meramente comerciales. Independientemente de lo que decidas, continuó, estos días han sido especiales. Tu perspectiva fresca nos ha aportado nuevas ideas a todos. Elena sonrió sintiéndose a la vez honrada y desafiada. Tengo mucho que considerar cuando regrese. Mis estudios, mi trabajo. Por supuesto. Tómese su tiempo, aseguró Rafael. La oferta sigue en pie. Mientras brindaban bajo el cielo estrellado, Elena sintió que independientemente de su decisión final, nada volvería a ser igual. La experiencia en Viñedos Allianz le había cambiado la perspectiva, ampliado sus horizontes y la había conectado con una tradición que ahora corría por sus venas, con la misma fuerza que el vino que había catado esa noche. Un vino que había atravesado generaciones para contar su silenciosa historia de perseverancia, pasión y respeto por la tierra. Regresar a la vida urbana fue más difícil de lo que Elena había imaginado. Tras una semana inmersa en la naturaleza, en el silencio de los viñedos y el ritmo orgánico de la vendimia, la ciudad le parecía excesivamente ruidosa, apresurada y artificial. El pequeño apartamento que antes había considerado acogedor ahora se sentía claustrofóbico y distante de la vida que había vivido en el Viñedo Allianz. Habían transcurrido 3 días desde su regreso, y la propuesta de Rafael seguía muy presente en su mente, como un vino cuyo sabor perdura en el paladar mucho después de haberlo probado. Elena intentaba sopesar racionalmente los pros y los contras, pero cada vez que se disponía a tomar una decisión, surgían nuevas dudas y consideraciones. «Pareces distante», observó Olivia durante su turno en Paradiso Mare. ¿Fue realmente tan transformadora la experiencia en el campo? Elena sonrió mientras ajustaba los cubiertos sobre la mesa que estaba poniendo. Fue algo que nunca había experimentado. Difícil de explicar. ¿Y qué hay de Rafael Allianz? Sigue siendo el cliente arrogante que conocemos. No realmente, respondió Elena pensativa. En el viñedo es otra persona, más auténtico, más humano. Olivia arqueó las cejas intrigada. ¿Humana? Multimillonaria. Esa sí que es nueva. Elena no dio más detalles. ¿Cómo iba a explicar la complejidad del hombre que había conocido? El Rafael que trabajaba codo a codo con los cosechadores, que conocía cada centímetro de su tierra, que hablaba con reverencia de los antepasados que habían cultivado esas mismas vides. Esa tarde, después del trabajo, Elena se reunió con Chiara en un café cerca de la universidad. La chef había insistido en escuchar todos los detalles de la semana en el viñedo. Así que te ofreció un puesto fijo, concluyó Chiara tras escuchar toda la historia. No era una pregunta, sino una observación. Sí, confirmó Elena, y estoy completamente dividida. Por un lado, es una oportunidad única, algo con lo que ni siquiera podía soñar a estas alturas de mi vida. Por otro lado significa abandonar la ciudad, tus planes actuales, tal vez posponer la finalización de la universidad, agregó Chiara. Exacto, por no hablar de que supondría un cambio de vida radical. Chiara dio un sorbo a su espresso, observando a Elena con ojos perspicaces. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? El hecho de que Rafael Allianz reconociera su valía tan rápido. Hombres como él rara vez ven más allá de lo evidente. Es diferente de lo que parece, argumentó Elena. En el viñedo, lejos de los negocios y la vida social, revela otra faceta. Murmuró Chiara con una sonrisa enigmática. ¿Y este aspecto solo te interesa profesionalmente? Elena sintió que se le calentaban las mejillas. Por supuesto, no hay nada personal de por medio. Es una relación estrictamente profesional. Si tú lo dices, respondió Chiara claramente poco convencida. Pero volviendo al dilema profesional, creo que ya sabes lo que quieres hacer. Solo estás pidiendo permiso, quizá incluso el mío. Elena reflexionó sobre las palabras de su mentor. Había algo de verdad en ellas. Una parte de ella ya lo había decidido, pero temía las implicaciones, las incertidumbres, el salto a lo desconocido. ¿Y si no estoy a la altura?
Preguntó finalmente expresando su mayor temor. ¿Y si se da cuenta de que sobreestimó mis capacidades? ¡Ay, cariño! Sonrió Chiara cubriendo la mano de Elena con la suya. Si algo he aprendido en décadas de carrera es que las mujeres solemos subestimar nuestras capacidades, mientras que los hombres las sobreestiman. Si Rafael Allianz, uno de los empresarios más exitosos del país, ve potencial en ti, quizás sea hora de que tú también creas en él. La conversación con Chiara acercó a Elena a una decisión, pero aún quedaban cuestiones prácticas por resolver. La principal era su formación académica. Le quedaba poco más de un semestre para terminar su licenciatura en artes culinarias. Decidió hablar con el coordinador del curso a la mañana siguiente, explicarle la situación y explorar posibles alternativas. Para su sorpresa, la respuesta fue mucho más positiva de lo que esperaba. De hecho, explicó el profesor Felipe, esta experiencia podría integrarse en el plan de estudios como una pasantía supervisada. Si documentamos adecuadamente sus actividades en el viñedo, con informes periódicos, incluso podría reemplazar algunas asignaturas prácticas. ¿Sería posible?, preguntó Elena con esperanza. Sin duda, sobre todo teniendo en cuenta la calidad del proyecto y la supervisión de profesionales de renombre como Luca Müller. De hecho, añadió con entusiasmo, podríamos incluso desarrollar un proyecto de investigación vinculado a su experiencia allí. Algo sobre maridaje de vinos nacionales, quizá. La idea empezó a tomar forma, y los obstáculos se convirtieron gradualmente en oportunidades. Elena salió de la universidad sintiéndose más ligera y más segura de su vocación natural. Al regresar a su apartamento, se encontró con una entrega inesperada, una elegante caja con el discreto logotipo de Allianz Vineyard. Dentro, una botella del vino espumoso que habían servido en la celebración de la vendimia, acompañada de una tarjeta escrita a mano, para que las burbujas mantengan vivo el recuerdo de los días entre las viñas mientras reflexionas sobre tu decisión. Con admiración, Rafael. El gesto, a la vez considerado y respetuoso, conmovió profundamente a Elena. No había presión alguna, solo un suave recordatorio del vínculo forjado durante aquella semana transformadora. Esa noche, mientras saboreaba una copa del delicado y mineral vino espumoso, Elena tomó una decisión. Le envió a Rafael un mensaje sencillo. Acepto el reto. ¿Cuándo podemos hablar de los detalles? La respuesta llegó casi de inmediato. Mañana almuerzo en Artisan a la 1 de la tarde. Artisan era un restaurante discreto y elegante en el distrito financiero, conocido por su cocina contemporánea y su excepcional carta de vinos. Helena confirmó la reunión, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Al llegar al restaurante al día siguiente, la condujeron a una mesa discreta al fondo, donde Rafael ya la esperaba, vestido con un traje gris oscuro que contrastaba con la informalidad que había mostrado en el viñedo. Parecía a la vez familiar y extraño. «Elena», saludó poniéndose de pie para acercarle la silla. «Me ha encantado tu mensaje. Gracias por la oportunidad», respondió acomodándose. «Y por el vino espumoso. Fue un gesto muy amable. Solo un pequeño recordatorio de las celebraciones que se avecinan», sonrió. «¿Ya has comido aquí?». Elena negó con la cabeza. El restaurante Artisan estaba muy por encima de sus posibilidades económicas como estudiante y camarera. El chef Pietro tiene un enfoque interesante que combina técnicas francesas con ingredientes exclusivamente brasileños, explicó Rafael. «Creo que lo apreciarás». Un sumiller se acercó para presentar la carta de vinos, pero Rafael hizo un gesto discreto. «De hecho, hoy traje algo especial». Le entregó al sumiller una botella que guardaba en una nevera portátil junto a la mesa. «Si me permite servirla, por favor». Elena reconoció inmediatamente la etiqueta. Era el vino Allianz Vineyard, el mismo que se había presentado en el evento del Hotel Meridian. «Me pareció apropiado brindar con ella», explicó Rafael mientras el sumiller servía las copas con profesionalidad y respeto. «Al fin y al cabo, es un símbolo de lo que construiremos juntos». Brindaron, y Elena volvió a probar aquel vino extraordinario, ahora aún más significativo, pues representaba su futuro profesional. «Bien», comenzó Rafael tras los primeros sorbos, «hablemos de los detalles prácticos.
¿Cuáles son sus inquietudes, sus requisitos? Elena agradeció el trato directo y profesional. Explicó su conversación con el coordinador del curso, la posibilidad de integrar la experiencia vitivinícola en su currículo académico y la necesidad de viajar ocasionalmente a la ciudad para presentar informes y exámenes. Perfectamente razonable, convino Rafael. De hecho, tu continuidad académica es esencial. No se trata de una disyuntiva, sino de una combinación de ambas. Queremos que aportes conocimientos técnicos actualizados al proyecto. Hablaron de asuntos prácticos, alojamiento, remuneración, responsabilidades. Rafael había pensado en todo, ofreciendo condiciones que superaron las expectativas de Elena. La casa de huéspedes sería tuya, por supuesto, explicó. En cuanto a tus funciones, inicialmente sería un rol híbrido, participando en diferentes etapas del proceso según tus preferencias y nuestras necesidades. Con el tiempo, imagino que encontrarás tu área de especialización natural. Comenzaron a llegar los platos, creaciones artísticas que celebraban los ingredientes nacionales con una técnica impecable. La conversación fluyó con naturalidad hacia temas relacionados con la gastronomía, el maridaje de vinos y la visión a largo plazo de Vinedo Alliance. Estoy considerando ampliar la producción gradualmente, reveló Rafael mientras saboreaban el postre. Una sofisticada reinterpretación del tradicional Quindim. No en volumen, sino en variedad. Quizás algunas parcelas experimentales con variedades de uva menos conocidas, adaptadas a nuestro terroir específico. Como la Touriga Nacional, sugirió Elena. O quizás el Tanat. Ambos se adaptarían bien a las condiciones de la finca. Rafael sonrió, claramente complacido con la sugerencia. Exactamente el tipo de perspectiva que necesitamos. Alguien que piense más allá de lo obvio, que aporte ideas frescas. Cuando terminó la comida y Rafael insistió en pagar la cuenta, a pesar de las educadas protestas de Elena, hubo una sensación de conclusión satisfactoria, como el final persistente de un gran vino. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó mientras salían del restaurante. Necesito unas 2 semanas, respondió Elena, para organizarlo todo aquí, el apartamento, el trabajo en el restaurante y los asuntos de la universidad. Perfecto. Luca y Agnes están encantados de tenerte en el equipo de forma permanente, y si necesitas ayuda con la mudanza, gracias, pero puedo arreglármelas, le aseguró Elena. A pesar de su entusiasmo por la nueva oportunidad, era importante para ella mantener cierta independencia, hacer la transición por sí misma. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Elena presentó su renuncia en Paradiso Mare, gestionó el subarriendo de su pequeño apartamento a una compañera de clase y finalizó los trámites académicos para continuar sus estudios a distancia. Marco, el maître de Paradiso Mare, parecía sinceramente triste por su pérdida. Eras nuestra mejor camarera, se lamentó, y una de las pocas que realmente entendía el vino. Considera esto una progresión natural, consoló Elena. Ahora tendrás contacto directo con un productor de vino de calidad. La víspera de su partida, Chiara insistió en organizar una pequeña cena de despedida reuniendo a algunos profesores y colegas cercanos. Fue una celebración agridulce, llena de buenos deseos y promesas de seguir en contacto. Recuerda, dijo Chiara mientras la abrazaba al final de la noche, no estás dejando nada, estás ampliando tus horizontes, y siempre tendrás un lugar aquí cuando quieras o necesites volver. A la mañana siguiente, con 2 maletas con lo esencial, Elena subió al coche que le había enviado Rafael. Dejó atrás la seguridad de su conocido, su rutina y la comodidad de la ciudad, que siempre había sido su hogar. Durante el viaje, mientras observaba la transformación gradual de lo urbano a lo rural, Elena reflexionó sobre la extraña secuencia de acontecimientos que la habían llevado hasta allí. Una respuesta impulsiva a un cliente arrogante, una demostración de conocimiento que podría haber resultado en un despido, y ahora un cambio radical en su vida y su carrera. Cuando el coche finalmente atravesó las puertas de la Viña Alliance, Elena sintió una emoción inesperada, la sensación de regresar a un lugar que, de alguna manera inexplicable, ya había considerado su hogar.
Rafael, Luca, Agnes y Theo esperaban en la entrada de la casa principal, un pequeño comité de bienvenida que irradiaba calidez y sinceridad. Sobre ellos, una discreta pancarta que decía «Bienvenida al equipo». Elena ondeaba suavemente con la brisa de la tarde. Oficialmente parte de la familia Allianz Viños. Sonrió Rafael entregándole una copa del vino espumoso que ya habían compartido. «Por la nueva cosecha», brindó Elena, sintiendo que se refería no solo al vino, sino también a la nueva etapa de su propia vida que ahora comenzaba. Más tarde, instalada en la casa de huéspedes que ahora era oficialmente su residencia, Elena estaba organizando sus pertenencias cuando oyó un suave golpe en la puerta. Era Rafael con una antigua caja de madera. «Un regalo de inauguración», explicó dejando la caja sobre la mesa. «Algo que pensé que debería pertenecerte». Intrigada, Elena abrió la caja y encontró el diario de Antonio Allianz, bisabuelo de Rafael, con sus meticulosas notas sobre viñedos y elaboración de vino. «Pero esto es un tesoro familiar», protestó genuinamente sorprendida. «Debería quedarse contigo. Es un tesoro que debe ser estudiado, comprendido y ampliado», respondió Rafael. «Estoy seguro de que en tus manos este conocimiento cobrará nueva vida». El gesto conllevaba un peso simbólico del que Elena no podía escapar. Era más que un regalo. Era una transferencia de confianza, una inclusión literal en la historia del viñedo. «Honraré este legado», prometió, tocando con cuidado las páginas. «Amarillentas». Rafael sonrió, y en ese instante Elena comprendió claramente lo que había cambiado. El hombre arrogante de su primer encuentro en el restaurante había desaparecido por completo, reemplazado por alguien que había encontrado un propósito más allá del éxito material, una conexión más allá de las redes de influencia, un significado más allá de la acumulación de riqueza. Y ella, a su vez, había encontrado un camino que nunca había imaginado, no solo una oportunidad profesional, sino una vocación que resonaba profundamente con sus valores y pasiones más auténticos. Mientras Rafael se despedía para que Elena descansara del viaje, ella permaneció en el pequeño porche de su nuevo hogar, contemplando la puesta de sol tras los viñedos que ahora formaban parte de su vida cotidiana. El aire traía consigo el aroma de la tierra, de las vides, de las posibilidades que se desplegaban ante ella como hileras de plantas que prometían frutos para futuras cosechas. Durante las siguientes semanas, Elena se sumergió por completo en el viñedo. Cada día traía nuevos aprendizajes, desafíos y pequeñas victorias. Bajo la paciente guía de Luca, comenzó a comprender mejor el arte y la ciencia de la vinificación. Agnes le enseñó las sutilezas del manejo de la vid y la importancia de cada decisión en el viñedo para el carácter final del vino. Rafael, por su parte, demostró ser un líder sorprendentemente accesible y atento. A pesar de sus responsabilidades en asuntos urbanos, dedicó cada vez más tiempo a la propiedad, participando activamente en la toma de decisiones y solicitando con frecuencia la opinión de Elena sobre armonización y desarrollo de productos. Un domingo especialmente agradable, aproximadamente un mes después de su mudanza definitiva, Elena trabajaba en el pequeño huerto que había cultivado junto a su casa. Rafael apareció caminando entre las viñas con un maletín de documentos. «¿Invadiendo tu día libre?», preguntó con una sonrisa quitándose los guantes de jardinería. «Me temo que son asuntos urgentes», respondió con un tono de genuina preocupación. «¿Podemos hablar un momento?». En el balcón con tazas de café recién hecho, Rafael abrió su maletín y le mostró a Elena una serie de documentos e informes legales. «Ha surgido una complicación», explicó. «Una gran empresa de bebidas está intentando adquirir todas las propiedades de esta zona. Ya han comprado 3 granjas vecinas». Elena sintió una opresión en el pecho. «¿Y el viñedo Allianz?». «Me hicieron una oferta. Extremadamente generosa, debo admitir. No estarás pensando en vender, ¿verdad?», preguntó sin poder ocultar la ansiedad en su voz. Rafael la observó un momento antes de responder. «Es complicado. La oferta es difícil de ignorar desde un punto de vista estrictamente financiero. Además, prometen mantener la operación
simplemente integrándola a su cartera. Pero eso lo cambiaría todo, protestó Elena. La autenticidad, la independencia, el control sobre cada aspecto del proceso, es exactamente lo que me preocupa, coincidió Rafael. Por otro lado, la contribución financiera permitiría expansiones que nos llevaría años lograr de forma independiente. Elena intuyó que había algo más en la historia. ¿Cuál es su verdadero plan? Dudo que una corporación de ese tamaño esté interesada en mantener un proyecto de tan escasa envergadura. Rafael sonrió, con expresión preocupada y orgullosa de su visión. Tienes razón. En los detalles más finos, mencionan optimización de la producción y ampliación significativa de la capacidad. En esencia, transformarían esto en una operación comercial a gran escala. La idea era inquietante. Elena imaginaba las hileras de viñas cuidadosamente cultivadas siendo sustituidas por plantaciones industriales, la meticulosa selección de la uva, dando paso a la cosecha mecanizada, la atención artesanal al proceso, sacrificada en aras de la eficiencia y la rentabilidad. ¿Qué piensan Luca y Agnes?, preguntó. Aún no lo he hablado con ellos. Primero quería su opinión. La seguridad implícita en esa afirmación sorprendió a Elena. ¿Por qué? Rafael suspiró contemplando los viñedos que se extendían ante ellos. Porque tienes una claridad de visión que admiro. No está influenciada por años de compromisos y concesiones en el mundo empresarial. Y porque sé que tu opinión vendrá del corazón, no de cálculos de beneficio personal. Elena reflexionó detenidamente antes de responder. Creo que la pregunta fundamental no es financiera, sino de propósito. ¿Por qué recuperaste esta propiedad? ¿Por qué iniciaste este proyecto específico en lugar de simplemente invertir en una bodega ya establecida? ¿Qué representa realmente para ti el viñedo Allianz? La pregunta pareció tocar algo muy profundo en Rafael. Permaneció en silencio unos instantes, contemplando el paisaje familiar que guardaba tanta historia personal. Representa la redención, respondió finalmente. La oportunidad de recuperar algo que nunca debió haberse perdido, de honrar el trabajo de las generaciones anteriores, de crear algo que perdure más allá de las fluctuaciones del mercado financiero o del éxito material pasajero. Hizo una pausa, como si ordenara pensamientos retenidos durante mucho tiempo, ahora agudizados por la situación. Cuando mi padre vendió este terreno, algo se rompió en nuestra familia, no solo financieramente, sino en términos de identidad, de continuidad. Recuperarlo fue una forma de sanar esa ruptura. Elena asintió, comprendiendo la gravedad de lo que estaba en juego. Así que la verdadera pregunta es, ¿vender a esta corporación sanaría o profundizaría esta brecha? Rafael la miró con una expresión de repentina claridad, como si ella hubiera articulado exactamente lo que él sentía, pero no había podido expresar. Tienes razón, dijo finalmente. Dicho así, la decisión es clara. Este lugar, este proyecto, no se trata de dinero ni de éxito comercial. Se trata de honrar un legado y construir algo significativo para el futuro. El alivio que sintió Elena fue sorprendentemente intenso. En tan solo un mes, había conectado profundamente con ese lugar, ese proyecto, esa visión. La idea de verlo transformado en otra operación comercial impersonal era dolorosa. ¿Qué les dirás?, preguntó. Rafael sonrió ahora con renovada determinación. El viñedo Allianz no está en venta, a ningún precio. En ese momento Elena se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos. No se trataba simplemente de una relación entre empleador y empleado, ni siquiera entre mentor y aprendiz. Era una colaboración basada en valores compartidos, una visión compartida de lo que realmente importaba. El sol comenzaba a ocultarse tras los viñedos, bañando el paisaje con tonos dorados y ámbar, como un vino añejo perfecto atrapado en un fino cristal. Rafael alzó su taza de café en un brindis improvisado por el futuro del viñedo Allianz, independiente, auténtico, fiel a sus raíces. Elena también levantó su copa, sintiendo una profunda certeza de que estaba exactamente donde debía estar, participando en algo que trascendía las ambiciones ordinarias o el éxito convencional. Por las raíces profundas, respondió, y por los frutos que aún están por venir. Fin de la historia. Queridos oyentes,
Esperamos que la historia de Elena y Rafael les haya conmovido. Para escuchar más historias conmovedoras como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas igualmente cautivadoras sobre transformaciones personales y encuentros transformadores. Encuéntrela haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si disfrutaron de esta experiencia en Viñedos Alliance, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día les traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y los caminos inesperados que la vida puede tomar. Compartan en los comentarios si alguna vez han tenido una experiencia transformadora como la de Elena. Esperamos verlos en nuestra próxima historia.